¿verdad, hermanos? Ese es nuestro anhelo. ¿Cuántos lo creen así? Es por eso que estamos aquí, porque un día le queremos ver a nuestro Dios cara a cara. Amén. Así que le voy a invitar en esta hora que abra su Biblia, ahí en Isaías 23. Isaías capítulo 23, estamos viendo el libro de Isaías y hoy corresponde este libro, este capítulo 23 de nuestras Biblias. Esperemos en Dios y lo podamos compartir todo el día de hoy. Son profecías, hermanos, que de alguna manera Dios va a traer a la tierra. En ese tiempo lo trajo. Hemos dicho que esta es, como quien dice, la gran tribulación del libro de Isaías, pero en un futuro va a suceder algo parecido a esto que sucedió en los tiempos de Isaías, que aunque él murió, pero sus profecías se cumplieron, porque las podemos ver en el libro de Ezequiel, las podemos ver en el libro de Jeremías, que se cumplieron las profecías que el profeta Isaías les dijo en su tiempo al pueblo de Israel. Ya lo tiene, vamos a darle lectura todos juntitos. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa, ni a dónde entrar. Desde la tierra de Quitim les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar se abastecían. Su provisión procedía de las sementeras que crecen con las muchas aguas del Nilo. De las minas del río fue también el jurío de las naciones. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo: nunca estuve de parto, ni di a luz, ni crié jóvenes, ni levanté vírgenes. Cuando llegué la noticia a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. ¿No es esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus tiendas llevarán a morar lejos. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Pasa por el río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán, sus fortalezas sean destruidas. Y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitim, y aún ahí no tendrás reposo. Mirad la tierra de los caldeos, este pueblo no existía. Asiria la fundó para los moradores del desierto. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, él las convirtió en ruinas. Aullad naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. Acontecerá en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera mirada. Haz buena melodía, reitera la canción para que te sea recordada. Acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. ¿Qué tal? Tome sus lugares. Amén. No siempre Dios es amor, hermanos. Dios dice en su palabra que Él es paciente. Él es paciente, pero nos decían el jueves en su palabra que cuando Dios ama a alguien, Dios lo corrige. Y aquí estamos viendo a través de todas estas profecías de si usted se fija, va por nación. No es de que cayó la destrucción en todo el mundo y listo y nadie supo ni por qué, sino que a cada uno Dios le está diciendo el por qué viene la destrucción, o por qué les va a destruir, o por qué les destruyó en ese momento.
que ya pasó esto, pero que volvemos. Este versículo que usted leyó al final está hablando del milenio, quiere decir que también tiene a futuro estas profecías. Y dijimos que la palabra profecía significa carga, o sea que el profeta Isaías tenía esa carga sobre estos, porque hermanos, para nosotros es bien bonito profetizarles cosas bonitas, hablarles de bendición y de prosperidad, eso nosotros nos gusta mucho. Pero cuando vamos a hablar de una profecía la cual va a destruir a alguien, hermano, es de pensarle, porque hay que irse a presentar y decirle en esta ocasión a la ciudad que va a ser destruida y no va a ser nada fácil. Si nosotros podemos recordar allá al profeta Jonás, no le fue fácil ir a dar la profecía que tenía que decirle a Nínive. Vimos cómo batalló, cómo quiso huir, porque es difícil, hermanos, ir a dar un juicio a alguien, porque muy bonito es cuando Dios dice, ve y dile que va a ser prosperado, ¿no, hermanos? Hasta corremos para irles a decir, pero cuando es una reprensión, sí es algo difícil. Y el jueves nos mostraban que el corazón de Isaías, que es carga, tenía mucha carga, el profeta mostrando el corazón de Dios a través de todo lo que él estaba sintiendo, esa agonía, esa angustia de saber que todo aquello que estaban disfrutando, es como hoy en día, hermanos. Yo veo la ciudad y veo cómo están haciendo tanto puente y tanto paso de nivel, que es lo mismo, ¿verdad? ¿Lo mismo? Sí. Entonces, y digo yo, qué bonito es, pero uno lo dice, pero un día todo va a ser destruido. Y vemos los grandes edificios que están haciendo, preciosísimos edificios que están haciendo, y nos da lástima de saber que un día todo va a ser destruido, porque el pueblo no quiere, o la gente no quiere aceptar el gobierno de Dios en sus vidas. Quieren hacer su vida a su manera, que fue lo que pasó. Y nos decían el jueves que Dios empezó el juicio por su casa. Empezó con una nación que Él había escogido. Isaías nos habla también de las promesas de parte de Dios, y las profecías que el Señor ha tratado han sido principalmente con su nación Israel y Judá, que fue la nación que Él escogió para que lo representaran ante todo el mundo. Tú vas a ser mi pueblo y tú me vas a dar a conocer a las naciones. Tú me vas ¿cómo dice? Vas a ser mi representante, como a veces van mexicanos a representar todo nuestro país a algún deporte o algún lado, nuestros embajadores. De esa manera, el pueblo de Israel era un representante de Dios ante todas esas naciones que desconocían a nuestro Dios, pero que ellos le habían conocido en el desierto. Dice, y a pesar de que este pueblo de Israel o Judá le dio la espalda a Dios, pero el propósito de Dios continúa. Él no ha rechazado a su pueblo, hermanos. A pesar de que le dijo, búsqueme ahí Isaías 22:14, a pesar de que le dijo que no le iba a perdonar ya su pecado, aún así Dios no desechó a su pueblo de Israel, sino que siempre ha estado al cuidado de él. Al final Dios ha prometido que va a restaurar la nación. No todos los judíos van a ser salvos, mi hermano, al final. Cuando dice, y todo Israel será salvo, no está hablando de todos los judíos, está hablando de todos aquellos que reconozcan a Jesucristo como su Mesías. Ese es el remanente. Si usted se fija allá en Romanos capítulo 9, capítulo 10 por allá, el apóstol Pablo siempre habla de un remanente fiel, que es el que va a ser salvo. Es como hoy en día, muchos nos decimos que somos cristianos, pero solamente los fieles, los obedientes, los que le entregaron a Dios toda su vida para que Él los gobernara, esos son los que van a ser salvos. Está hablando de un remanente. Entonces, por eso dice que no les va a perdonar, pero aquellos que acepten a Jesucristo como su Salvador, como su Mesías, ellos van a ser salvos al final, van a ser restaurados y va a empezar un nuevo comienzo reinando Cristo en Jerusalén, Jesucristo. Porque el Señor mismo dice, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, ustedes no quieren venir a mí para ser perdonados, les dijo al pueblo judío, sino que quieren morir en sus pecados. No me quieren aceptar. Si fueran hijos de Abraham, sabrían que antes de Abraham
soy yo. Pero no le quisieron aceptar. Y por eso allí, casi al finalizar el capítulo 22 que nos dio nuestra hermana el jueves, ahí versículo 14, léale, ahí es donde dice que no les iba a perdonar ese pecado de haberlo abandonado. ¿Qué dice allí? Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice? Hasta que muriera toda esa generación. Hasta que muriera toda esa generación, Dios iba a perdonar. O sea que toda esa generación que le había dado espaldas a Dios iba a morir. Pero aquellos que nacieran y que reconocieran a Jehová, en este caso a Jehová como su Dios, a ellos los iba a conservar, los iba a restaurar. ¿Qué fue lo que pasó cuando les dijo que no les iba a perdonar ese pecado? Bueno, dice que se estaba refiriendo a la nación de Israel, que tuvo que ser destruida por naciones que la invadieron, y fue destruida terriblemente, hermanos, el pueblo de Israel, porque no quisieron tener a Dios como su Señor. El Señor también tiene juicios sobre aquellas naciones que vinieron contra Israel y que destruyeron, pero Dios dijo, también yo voy a destruir a aquellos que vinieron a destruir mi nación. ¿Por qué actuará Dios de esa manera? No lo sé, hermano. Somos instrumentos y Dios sabe a quién usa para corregir a su pueblo, pero si aquella persona o nación que Dios escoja para castigar a su pueblo, lo agarra muy, ¿cómo se puede? Pues nuestra palabra es muy a pecho, ¿verdad? Lo agarra muy personal, dice Dios, muy bien, yo vengo contra ti y te castigo a ti, porque yo era quien lo iba a castigar, nomás tú ibas a ser el instrumento. Entonces Dios de alguna manera también destruyó aquellas invasiones que vinieron en contra de Israel, hasta que llegó el rey de Babilonia y se los llevó cautivos por completo a todos aquellos. Porque dice aquí, dice, es algo que nos puede confundir a veces por la actitud que Dios toma en relación a estas cosas, porque a veces decimos que no debería ser todo así de esa manera, de que, bueno, si no me obedeces te destruyo. Nosotros queremos tener un mundo feliz, hermanos, un mundo donde no haya rebeliones, un mundo donde reine la paz, donde no haya pecado. Y a veces le decimos a Dios, todavía yo ayer escuchaba a unas personas decir, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios no hace nada? Como diciéndole nosotros a Dios que si nosotros fuéramos Dios, el mundo estaría mejor. Eso es lo que le estamos diciendo. Cuando yo le digo, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Por qué no para esto? Entonces le estamos diciendo que si yo fuera Dios, yo tendría todo en orden. Eso es lo que se le dice a Dios cuando le dicen el por qué. Dios nunca castiga a nadie, hermanos, sin antes advertirle, sin antes avisarle. ¿Para qué? Para que se arrepienta, para que venga a ponerse a cuentas con Dios. Dios siempre habla a tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? Siempre Dios no actúa por sorpresa. Siempre Dios de alguna manera nos hace saber en qué estamos fallándole para corregirnos antes que venga el que cobra las multas. Porque si usted viola los mandamientos de Dios, es como aquí, si usted viola las leyes, hay un agente de tránsito que le va a venir a cobrar su multa. O si usted no paga impuestos, hay una hacienda que va a venir a cobrarle esos impuestos con cárcel. Entonces, si yo no estoy obedeciendo la palabra de Dios a lo que Él me está pidiendo que haga, dice, va a venir el alguacil y te va a hacer copagar, dice, hasta el último cuadrante. Entonces, ¿qué mejor? Por eso nos decían el jueves, y todos estos capítulos nos ha dicho que Dios les hace la invitación, ven, pongámonos a cuentas. Así que Samuel le dice a esta ciudad de Tiro que era una ciudad fortalecida, era una ciudad que había levantado unas murallas muy grandes, era una ciudad muy próspera, era una ciudad de un gran comercio, del cual dependían todas las naciones
de ella. Ellos comerciaban, ahí llegaba todo y de ahí salía todo. Así que Samuel, allá 24:7, no lo busquen nomás para confirmarle que Samuel le dice, fueron luego a la fortaleza de Tiro, hablando de que Tiro era esa fortaleza. Y en este capítulo vamos a ver cómo Dios profetizó acerca de Tiro. Si hay que resumir este capítulo, lo que Dios quiere enseñarnos es lo siguiente: no existe ninguna fortaleza, mi hermano, que Dios no pueda vencer. No existe nada que Dios no pueda vencer. Y esta ciudad de Tiro pensó que era invencible, porque había hecho grandes sus fortalezas. Y dijo, nadie me puede hacer nada, porque yo soy indestructible. Eso era lo que decía el rey de Tiro: soy indestructible, nadie puede conmigo. Pero ninguna fortaleza, hermanos, puede más que Dios. Si se acuerda usted de aquellas palabras de aquel hombre que hizo el Titanic, ¿qué fue lo que dijo, hermanos? Ni Dios va a poder hundir este barco porque está bien hecho. ¿Cuántos viajes hizo el Titanic, hermano? Ni siquiera uno, no lo completó. Porque Dios hizo ahí que ¿cómo se llama ese cuadro de hielo? Iceberg. Ese simple hielo destruyó un barco que dijeron que ni Dios lo podía hundir. Dios les demostró que sí pudo hacerlo, hermanos. Sí les demostró. Igual los ¿cómo se llama el grupo que escuchabas tú antes, Andrés? Los Beatles. ¿Así se dice Beatles? ¿Sí? Los Beatles. No sé inglés. Usted me entendió, ¿verdad? Los Beatles. Ese es nuestro idioma, ¿verdad? Dijeron que ellos iban a ser más famosos que Jesucristo. Y póngale que en su tiempo lo hicieron con tanto escándalo. Los virus. Con tanto escándalo, que no entiende inglés, con tanto escándalo, sí fueron famosos, pero se les acabó su fama en un rato. Y mucha gente, hermanos, que han retado a Dios, y Dios les ha demostrado que Dios sí puede. Pero Dios tiene misericordia del ser humano, más que el ser humano, ¿cómo se le ocurre enfrentarse al Dios Todopoderoso? Y eso era lo que era esta ciudad. Porque habían venido tantas naciones a quererla destruir y nadie había podido. Nadie podía entrar a esa fortaleza. Así que ellos se fueron llenando de orgullo, se fueron sintiendo que eran invencibles. Pero si hay algo que Dios aborrece, hermano, y usted lo sabe, ahí en Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, usted sabe, dice allí, 6 cosas aborrece Jehová, y 7 aún aborrecen, dice, su alma, y aún 7 abomina su alma. ¿Y cuál es lo primero que dice que aborrece? Los ojos altivos. Eso Dios lo aborrece. No es tanto que aborrezca Dios al ser humano, sino que Dios aborrece que fuimos creados para darle la gloria a Dios. Fuimos creados para que todo lo que Dios nos permita hacer, hermanos, reconozcamos que es Dios. Amén. Que nos ha permitido lograr, ya sea sus éxitos, ya sea sacar adelante un trabajo. No se siente bien, hermano Jesús, cuando le llevan un carro que es dificilísimo y que usted lo ve andar después de que muchos habían dicho que no, ¿verdad? ¿Y qué dice, hermano? Pues claro, conmigo nadie puede, o le da gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Darle gracias a Dios. Siempre estamos orando por usted, hermano. Y por Jacob, que Dios les dé la gracia y la sabiduría para que le encuentren fallas a esos motores, porque yo me los imagino como el ser humano cuando lo abren por dentro y miran ahí. Entonces, quiere Dios que le den la gloria a Él, pero esta nación no le quiso dar la gloria a Dios, sino que ella se creyó invencible. Ella se creyó que ella podía hacer todo y que nadie podía venir contra ella.
Pero lo que más hizo enojar a Dios, busque allí Ezequiel 26, fue algo que no le pareció, hermanos, porque el jueves nos hablaron de la destrucción de Jerusalén. ¿Cuántos escucharon la predicación, mi hermano? Los que no les tocó estar aquí, ¿la escucharon? Escuche las predicaciones para que usted sepa cómo vamos. Dios destruyó a Jerusalén y Tiro se sintió contenta de que Dios hubiera destruido a Jerusalén. Se sintió, en lugar de mire, todas las profecías son para que las tomemos muy en cuenta nosotros, es para que las apliquemos a nosotros. Y estos gente de Tiro se sintieron contentos de lo que le había pasado a Jerusalén. En lugar de darle gloria a Dios, se dieron la gloria ellos mismos. Y lo vamos a ver en una ciudad llamada Tiro. Y muy bien, fíjese bien, ¿qué fue lo que ellos dijeron que molestó a Dios? Y dijo, muy bien, ¿te alegras de lo que le pasó a Jerusalén? Ahora te voy a decir lo que va a pasar contigo. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Léame ahí, Ezequiel 26 del 1 al 5. ¿Qué dice? Aconteció en el 10º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, Por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena, y ella será desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones como el mar entre sus olas. Y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. ¿qué tal? ¿Ve que se alegró de lo que le pasó a Jerusalén? Dijo, listo, ¿puede destruir a Jerusalén? Ahora yo seré llena y ella será desierta. Por eso no es bueno, mi hermano, que nosotros nos alegremos de la desgracia de alguien más, sino que dice el apóstol Pablo, considérate a ti mismo. Nunca es bueno alegrarnos cuando a alguien le va mal, menos, hermano, si es un hijo de Dios, porque nosotros no sabemos si Dios le está corrigiendo o si Dios le está enseñando algo. No sabemos qué trato esté haciendo Dios con esa persona o con ese hijo de Dios. No sabemos, así que no nos podemos alegrar ni decir, ¿de quién se lo manda? Ahora sí, yo mero. No, eso fue lo que hizo Tiro. Se alegró de lo que Dios le había hecho a Jerusalén y dijo, ella es desierta y yo soy llena. Ella era puerta, pues ahora no, ahora yo entro en su lugar. Y si usted lee ahí el capítulo 26 y 27 de Ezequiel, le va a decir todo lo que le dijo Dios y te van a hacer todo esto. Todo simplemente por haberte burlado de la nación de Dios. Porque dijimos, Dios empieza por casa, pero para ejemplo de los que siguen. Amén. Así que ahí en el siguiente versículo de Isaías 23 dice, el versículo 1 dice, era la introducción, profecía sobre Tiro, aullad naves de Tarsis, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni lugar a donde entrar. Desde la tierra de Kitim es Chipre, hermanos, les ha sido anunciado. A Tiro, Josué le llamaba fortificada. En Samuel se le llama la ciudad de fortaleza. Tiro en aquel entonces era una isla, hermanos. Si hoy usted viaja para aquel lugar, usted ya no va a encontrar una isla. Ahora es una aldea con muy pocas gentes. Pero en aquel entonces era una isla, era un puerto donde llegaban ahí todos los barcos con todas sus mercancías y allí se dejaba todo. No, hermanos, si usted leyera el capítulo 27 de Ezequiel, dice, todas las naciones que hacían comercio con Tiro, era como quien dice la parada o era la matriz, donde ahí llegaban todas las naciones dependían de Tiro en aquel entonces. De ahí es como hoy, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, quien maneja casi la mayoría. Haga de cuenta que Tiro era un Estados Unidos ahí. De ahí salían todos los mercaderes, de ahí salían todo lo que se abastecía a todas las naciones, todas dependían de Tiro, todo lo que estaba allí a su alrededor. Si usted lee
Ezequiel 27 le habla de Tiro, le habla de Dan, le habla de Egipto, le habla de Jerusalén, le habla de Israel. Tiro era muy amiga del rey David. De hecho, ahí el rey de Tiro fue el que le dio toda la madera de cedro para hacer el templo a Salomón. Salomón hizo negocios con el rey de Tiro. De hecho, Salomón le dice, ya que fuiste muy amigo de mi padre, que tú le estuviste ayudando, ahora te pido que te alíes conmigo y me ayudes a construir el templo. Y le dio toda la madera para su casa y para el templo, el rey de Tiro. Y le daba cada año oro, 20,000 codos de trigo para sustento de la casa real. Y 20 codos, parece decir, de aceite para la casa real. Así que Tiro era quien abastecía a todo en aquel entonces, a todas las naciones. Y eso era Tiro. Hoy en día dicen que la unieron, era una isla, ahora sí está unida a la tierra. Le hicieron un tipo puente y ahora sí está unida a la tierra. Aunque Dios dice que aquí Tiro iba a ser destruida y nunca más iba a ser edificada, no sabe. Me imagino que fue cuando fue en el tiempo de los 70 años de cautiverio, porque allá en Mateo, capítulo 15, 21, dice que Jesús fue a Tiro y a Sidón. Y también allá en Hechos 21, versículos 2 y 3, dice que Pablo estuvo en Tiro. Así que nos imaginamos que sí fue reconstruida, pero ya no con la misma esplendidez. Ya no era esa Tiro que donde todos querían comerciar con ella, donde todos querían ir a depositar sus bienes allí, porque es como nosotros, ¿verdad? Que nos gusta ir a Estados Unidos porque el dólar aquí vale más. Entonces así ellos querían ir porque sabían que yendo a Tiro se hacían ricos. Allí estaba el dinero. Así que esa era la unión que había allí. Pero aquí en Isaías es una isla apartada, está rodeada por aguas y los fenicios la usaron poderosamente en una isla y le pusieron murallas, una fortaleza increíble. Ellos decían que eran indestructibles. ¿Por qué? Porque fueron los de Asiria, fue el rey de Asirio y no pudo con ellos. Fueron los babilonios y no pudieron con ellos. Fueron los de los persas y no pudieron con ella, con los de Tiro. Entonces, ¿quién los destruyó si nadie pudo? Años más tarde, hermanos, se levantó un hombre llamado Alejandro Magno. ¿Usted ha escuchado hablar de él? Fue un hombre que a sus 20 años fue rey. Murió su padre y a sus 20 años él fue rey y era un joven que empezó a conquistar. Y él fue quien conquistó a Tiro y la destruyó. La dejó en ruinas, aunque Alejandro Magno murió muy joven, murió de 33 años. Así que reinó muy poco, pero lo que reinó fue un líder poderosísimo, que lo que él quería, él lograba. Y Dios usó a ese hombre llamado Alejandro Magno para destruir a Tiro, para que se cumpliera la profecía. Se creía indestructible, pues vino un jovencito que la destruyó. Usted puede ir buscar la historia de él, ahí está en Google, ahí está. Alejandro Magno era un líder muy poderoso. Lamentablemente murió muy joven, de 33 años, pero fue un conquistador increíble. Y Alejandro Magno fue el que conquistó a Tiro. Dice, la imagen aquí es las naves regresando con sus tripulantes a su puerto en Tiro, desde Tarsis, donde había una colonia de los fenicios. Los fenicios pertenecían a España, estaban ahí en España. A aquellos que estaban regresando, y les llegó la noticia a Tiro. Hagan cuenta que venían los barcos, hermanos, a dejar toda su mercancía y que les llega la noticia: Tiro ha sido destruida. Yo cuando estaba leyendo esto, hermanos, porque dicen que a lo lejos empezaron a ver toda la humadera de la ciudad. Me imagino como cuando cayeron las Torres Gemelas, dicen que toda la gente desde lejos viendo lo que estaba aconteciendo en ese momento. Porque de ahí dependían muchas naciones, de ahí salía el Center, ¿verdad? Se llama el Center. De ahí salían todos los negocios.
así me imaginé, porque dice que desde lejos vieron toda la humadera y le dijeron, Tiro ha caído. Por eso Dios dice, ahora lloren y giman, porque se les acabó el negocio, se acabó su centro comercial, se acabó con quien negociabas. Tú que te creías indestructible, tú que te estabas lleno de orgullo y que nadie podía tocarte, pues mira quién vino a tocarte. Destruyeron a Tiro en un rato, como dice mi papá, en un santiamén. Dice ahí la Biblia, en una hora voy a acabar contigo. Porque es la Babilonia comerciante, hermanos. Dice, contigo comerciaban todos, contigo fornicaban todos. Ahorita vamos a ver, porque le llama igual a como Dios le llama allá en Apocalipsis 18 a la Babilonia. Todos se prostituían contigo. ¿Por qué, hermanos? Está hablando así Dios de Tiro. Dice, Tarsis estaba en la región de España, y de España venían estas naves de Tarsis. Eran barcos grandes, eran barcos de carga. Dice, porque destruida es Tiro. Desde Europa venían estos barcos grandes hacia la isla de Tiro, y les dice Dios, aúllen y giman, porque no va a haber más comercio, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni lugar a donde entrar. En la Biblia de las Américas dice, porque no les ha quedado casa ni puerto a donde llegar. Así que regrésense con toda su mercancía, porque aquí ya no va a haber más negocios. Se acabó. ¿Cuál era esa razón, hermano? Dice, por eso es que todos los imperios que querían conquistar Tiro, era una isla económicamente poderosa y de alto prestigio. Y Dios dice, pónganse a llorar, porque Tiro será destruida, no va a haber más negocio, las naves van a empezar a llorar. En aquel tiempo también Salomón hacía negocios, así que también él vio la destrucción de esta gran ciudad. Y todos los que comerciaban con ella a llorar, hermano, porque es una gran pérdida. ¿Cuánta nación no fue afectada en la caída de esta ciudad? Donde ahí tenían todas sus esperanzas, donde ahí tenían todas sus riquezas, donde ahí tenían todo lo que iba y venía, y en un rato se terminó. Ya nadie podía llegar ahí porque ya no había puerto. Así que dice que, me imagino que Israel tenía una gran amistad con Tiro, tipo ahora como Israel con Estados Unidos. Escuchó, ¿verdad?, que dijo el presidente Trump, hay que bendecir a Israel, porque el que bendiga a Israel, la nación es bendecida. Pero el que maldiga a Israel, la nación es maldecida. Así que lo mejor es que, dijo el presidente Trump, que bendigamos a Israel. Y eso era lo que era Tiro. Por eso Tiro era muy amigo de Israel, porque sabía que de esa manera Dios le bendecía a Tiro, por tener esa alianza y esa amistad con Israel. De hecho, también el primer ministro de ahí de Israel, Benjamín, no recuerdo su apellido, pero dice, Estados Unidos tiene un amigo en Israel, y Israel tiene un amigo en Estados Unidos. Entonces, así era Tiro e Israel, muy unidos. Así que al destruirse Israel, obvio que se destruyó Tiro, y al destruir Tiro, se destruyó todo. Fue la ruina total en aquel entonces. Se acabó esa gloria. Allá mismo Ezequiel dice, ¿verdad?, aquellos que volteaban y contemplaban tu gloria, ahora van a menear la cabeza al ver la destrucción, a ver de aquello que estaba en su gloria y que les gustaba presumirlo, eran cenizas en aquel entonces. Y dice ahí, versículo 2, callad moradores de la costa, mercaderes de Sidón, los que cruzando el mar te abastecían. Sidón es otra ciudad que se encuentra sobre la costa, hermanos, a unos 50 kilómetros de distancia de Tiro. Tiro y Sidón se desarrollaban juntas. Eran las dos ciudades principales de los fenicios. Los comerciantes importantes de Sión habían convertido a Tiro en la gran ciudad que era. Resulta interesante que la profecía sobre la destrucción de Tiro
se ha cumplido literalmente, pero contra Sidón no fue predicha ninguna destrucción, que continúa siendo una ciudad en el día de hoy, en la actualidad. Sidón es en la ciudad a la cual se transporta el petróleo el día de hoy para ser cargado en buques, tanques y llevados a otras partes del mundo. En otras palabras, toda la alberquería que había en la costa a raíz de intercambios de bienes para quedar todos, da cuenta, dice, usted ha oído, hermano, yo no sé usted, o sea, ha ido a algún puerto, todo el ruidazo que se oye de llegar barcos y de ir barcos y de bajar gente y de subir gente y marineros que duraban días en la mar y bajaban, hermanos, y allí al bajar el puerto, ¿qué había allí? Pues había pura perdición, hermanos. Era un tipo Vegas ahí. Así que dijo, todo tu ruido de llegar barcos y de salir barcos se quedó en silencio, porque ya no hay más a dónde llegar. Por eso dice, oyan y oigan en silencio, porque todo quedó en silencio, quedaron espantados al ver lo que había sucedido. Dice, desde donde no había ruido por él ir y venir, porque todo aquello iba a quedar en ruinas, ya no más iba a haber más centro de comercio. Versículo 3, su provisión procedía de las cementeras. Cementeras quiere decir los granos, hermanos, los granos de trigo, de maíz y todo eso. Dice, que crecen con las muchas aguas del Nilo. ¿Quién estaba en las aguas del Nilo, hermanos? Ya hablamos más atrás de unas predicaciones. ¿Quiénes estaban en la agua del Nilo? Egipto, hermanos. Egipto era quien llevaba y traía los granos, era quien abastecía todos los granos, y de ahí salían a las demás naciones o ciudades o islas, no sé cómo, colonias, dice aquí. Dice, de las millas del río fue también emporio de las naciones. Aquí se menciona la parte superior del río Nilo, cuyo sedimento inundaba a Egipto, convirtiéndolo en una tierra fértil. Ahora, la riqueza de Egipto había pasado a través del puerto de Tiro, y como ésta ya había llegado a su fin, iba a producirse una verdadera depresión en Egipto. Yo no sé qué pasaría el día de hoy si Estados Unidos se ha destruido por completo. Yo no sé mucho de eso, qué tanto afectará a todas las naciones que dependen de ahí. Pero me imagino que muchas naciones van a lamentar, vaya, lo que les sucede, porque ahí dependen muchas naciones. Allá sube el dólar y aquí no lo aumentan también, allá baja y aquí también. Yo no entiendo mucho eso, pero es de alguna manera para que usted me entienda cómo fue afectado todas aquellas naciones que llegaban allí a Tiro. Dice así, quiere decir que estos barcos también venían de Egipto. Tiro era el mercado de las naciones. Desde ahí el mundo era controlado económicamente. Estamos hablando de una isla poderosa. A pesar de ser una isla pequeña, era muy poderosa, indestructible. Económicamente hablando, era indestructible ante los ojos del ser humano. Dios le estaba diciendo a los barcos de Europa, en ese puerto donde hay tanto ruido, va a ser un lugar de silencio. El mercado de las naciones, no más. Se acabó. Versículo 4. Avergüénzate, Sidón, porque el mar, la fortaleza del mar, habló diciendo, nunca estuve de parto, no di a luz, ni crié jóvenes, ni hice crecer muchachas. Sidón es otro de los lugares que pertenecía al mercado fenicio. No era solo Tiro, sino también era Sidón. Se sugiere aquí que Tiro era la hija de Sidón. Desde este punto de vista histórico, esto es correcto. ¿Quién era la fortaleza del mar, hermanos? Tiro era esa fortaleza. En otras palabras, está diciendo este texto, ya no hay más productividad en nosotros. Han dejado de ser productivos. Ya no estamos de parto. Ya no vamos a tener más jóvenes a quienes capacitar. Ya no vamos a dar más vírgenes. Se acabó todo. Ni modo de decir que de generación en generación iba a seguir. Dios había terminado con todo.
Por eso dice, ya no vamos a dar más producción, porque muchos dicen, no, pues espérense, nos vamos a volver a levantar y vamos a volver a formar. Aquí ya no. Dice, ya no vamos a dar a luz nada, no vamos a producir nada. Y esa era la predicción de Tiro, que sería destruida. En los versículos 5 y 6, hermanos, causará dolor, no solamente Tiro, sino causará dolor a otras naciones o aldeas, o como usted le quiera llamar, que dependían de ahí de Tiro. ¿Qué dice ahí? Versículo 5 dice, cuando lleguen las nuevas a Egipto, tendrán dolor de las nuevas de Tiro. Pasaos a Tarsis, aullar, moradores de la costa. Amén, dice, ¿por qué le va a causar dolor a Egipto, hermanos? Porque Egipto era quien llevaba todo el grano para allá, era quien manejaba todo el trigo y de ahí salía a las demás naciones. Así que estamos viendo que con la destrucción de Tiro también iba a ser dolido Egipto, iba a lamentar su pérdida. Es como decimos aquí a veces, ¿verdad? Si un miembro se duele, todos nos dolemos. Por eso la misma familia se cuida mucho, porque al lastimarse un miembro de la familia, oiga, toda la familia andamos viendo qué hacer. Así era esto, como un tipo familia, de organización. Y entonces había caído también sobre Egipto. Pero Dios dice, hey, miren lo que va a pasar, le dice a los de Europa, a todos los barcos de Europa, dice, llevárselos, destruir, dice, cuando Tiro deje de ser el mercado mundial, cuando su productividad llegue al fin, cuando ese lugar de tanto ruido, de tanto trabajo, tanto mover y hacer, llegue a un punto de completo silencio, Egipto se va a lamentar. Versículo 6, pasaos a Tarsis, aullad, moradores de la costa. La caída de Tiro causó un lamento universal, aún para una colonia que se encontraba muy lejos sobre el sur de España. Algunos de los habitantes de Tiro escaparon en barcos hacia Tarsis, hermanos, pero cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad, los destruyó a ellos también. Así que aunque escaparon para otras partes, como quiera les alcanzó el castigo. Porque, hermano, ya cuando Dios se enoja, hermano, ya no hay quien lo pare. Y dice, y si te escondes en la montaña, ahí te voy a encontrar. Y si te vas al fondo del mar, ahí te voy a encontrar, porque vas a pagar lo que hiciste. Cuando ya hacemos molestar a Dios. Y luego es cuando nos dicen el jueves, ¿verdad? Nos decían, y es cuando lloras y quieres que Dios cambie todo ahora sí para bien, pero tanto que te estuvo hablando y nunca se escuchó. Hay un canto, ¿verdad?, que aquí se cantaba mucho, ¿a qué esperar? ¿A qué esperar a que la ayuda, a que la prueba llegue? ¿A qué esperar a que la enfermedad llegue? ¿Para qué? Mejor hacerlo desde antes. Y estos huyeron y hasta allá les alcanzó la destrucción. Ahí, Isaías 23:7, hermanos. Vamos a poner atención en una palabra que hay allí, porque dice, Tiro caerá. Fíjese bien por qué, dice, por su orgullo y su soberbia va a caer Tiro. Dice ahí versículo 7, ¿no era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus tiendas llevarán a morar lejos. Ahora bien, aquí observamos, hermanos, lo que pasa es que en ese lugar se movía mucho dinero. ¿Cómo era una ciudad de Tiro, hermanos? Dice alegre. ¿Qué es alegre, hermanos? La palabra que está hablando aquí de alegre no está hablando de una ciudad que tenía mucho gozo y mucho contentamiento. Yo no sé si usted en sus tiempos, en mis tiempos de joven, ¿cómo le decían a una prostituta que era de la vida? Alegre. ¿Verdad que sí? De eso está hablando aquí. No está hablando de alegría, de contentamiento. Está hablando, hermanos, que allí todo el que llegaba podía hacer de las perversiones que él quisiera y que nadie le iba a decir nada. Que allí él podía hacer y deshacer con su pecado, con todo lo que traía, y ahí le iban a complacer en todo. Porque había dinero, hermanos. ¿Qué es lo que hay ahí en nuestras playas? ¿Qué hay, hermanos?
hay bares, hay antros, hay casas de citas, hay pura perversión, es lo que hay. Y eso era Tiro. Tiro era un tipo Vegas, como se dice, hay un dicho que dicen, ¿verdad? Lo que se vive en Vegas se queda. Lo que allí hacían y deshacían, ahí se quedaba, nadie sabía. Por eso estaba amurallada. Así que llegaban todos los marinos de días en el mar. Si quería cerveza, ahí había. Si quería licor, ahí había. Querían mujeres, ahí había. Todo lo que quisieran, había en Tiro. Por eso está hablando que era una ciudad alegre en cuestión de perversión, en cuestión de deleites, como nos decían el jueves, placeres. Y miren, de ahí no salía nada. Ahí se quedaba todo. Y yo cuando estaba viendo este mensaje me acordé de una isla que Dios destruyó con una inundación, con el tsunami, porque había todo ese tipo de perversión. Decían que había ese tipo de perversión y Dios así la destruyó. Y esa era la alegría de este Tiro. No era de contentamiento, sino que está hablando de que era de la vida alegre. ¿Cómo se dice así? Bueno, dice que acabo aquí, no va a pasar nada. Aquí dice, ven aquí y haz lo que quieras, como quieras, donde quieras y con quien quieras. Aquí no va a pasar nada. Aquí nadie se va a enterar. Dale rienda suelta a los instintos, a tus depravaciones, a todo lo que tengas en tu mente y en tu corazón. Que acabo, mira, aquí el dinero se mueve. Aquí hay dinero. Y por eso todos querían comerciar contigo, porque les daba placer, les daba deleites. Pero ay, hermanos, ¿cuántos se acuerdan de cuando los papás nos hablaban y nos hablaban? ¿Qué hacíamos, hermanos, cuando miraban que la mamá agarraba la chancla? ¿Qué hacíamos? Nos quedamos ahí paraditos. Sí, mamá, me lo merezco. Sí, patitas, ¿para qué las quiero? A correr. Eso sucedió aquí. Vieron que venía la ira de Dios, que venía el Alejandro Magno conquistando, y a huir y a correr. Pero a donde se fueron los alcanzó la ira de Dios. Donde dice muchos días antiguos, hermanos, ahí en el versículo, está hablando que tenía muchos años y no les había pasado nada. Llegaron los asirios, no les hicieron nada. Llegaron los persas, no les hicieron nada. Llegaron los babilonios, no les hicieron nada. Y de generación en generación, día tras día, ellos iban haciendo peor esa ciudad. Que al cabo no pasa nada. Así decimos nosotros, ¿verdad? No, pues pecó y no le pasó nada. Pues mira, hizo y no le pasó nada. Pero es que Dios le está dando oportunidad para arrepentirse, hermano. No es que Dios no le quiera hacer nada o que Dios esté de acuerdo. Es que Dios le está dando tiempo para arrepentirse antes que llegue el castigo. Y eso era lo que le estaba dando a entender a esta Tiro, pero ella no entendió. Tiro llegó hasta África. Los fenicios no solo tenían esa parte de la costa cercana de Chipre, sino que habían viajado hasta el África. Tenían negocios en Egipto, tenían negocios en Europa y habían llegado hasta el África. Y ellos estaban orgullosos de sus colonias. Sus pies, dice, los habían llevado lejos, o sea, habían llegado muy lejos. Otra cosa por las que se sentían orgullecidos es que era una ciudad alegre de perdición. Tenían ese orgullo que había prevalecido a través de los años. Tenían orgullo de sus colonias. Otra cosa, tenían orgullo de establecer gente que eventualmente se hacía rica. Cualquier centro comercial en esta ciudad, donde también hay muchos centros para diversión, a los habitantes de Tiro se les recomendó que huyeran lo más lejos posible, porque esta ciudad, que había sido tan alegre, había llegado a su fin. Ya nadie se acerque, porque van a ser destruidos juntamente con ella. Por eso dice, huyen desde lejos, mírenla, y no se acerquen. Lloren y lamenten, y guarden el silencio, porque se acabó toda aquella alegría que se movía en esa ciudad. Versículo 8. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas.
cuyos comerciantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Aquí dice que Tiro repartía coronas, hermanos, que Tiro establecía colonias. De hecho dice que la Gran Bretaña hizo lo mismo en nuestra época, de repartir colonias. Llegaban ahí, hermanos, y ellos los hacían príncipes, los hacían muy ricos, los hacían gente noble, gente de la nobleza, los hacían poderosos. Es como cuando alguna persona dice, yo voy a ir a Estados Unidos, y van y logran y se hacen poderosos. Escuchaba un hermano decir, es como cuando alguien quiere ser actriz de alguna película o telenovela. ¿A dónde hay que ir, hermano? No, primero van a la Ciudad de México. Ahí la sacan en las novelas, ahí los ven, y de ahí sí, de ahí de la Ciudad de México a Hollywood. Y ya de Hollywood, siéntate en las playas y a descansar, porque ya hiciste dinero. Ahí los llenan de gloria y los llenan de dinero. Eso hacía Tiro con todo el que llegaba ahí. Se hacía muy poderoso. Les daban corona, los hacían gente de la nobleza. Y por eso se sentían orgullosos, hermanos. Pero, hermano, el ser orgulloso no es nada bueno. Yo traía aquí el significado, qué es soberbia y qué es orgulloso. Por si usted tiene estos síntomas, hermano, mejor es deshacerse, porque la soberbia es mala. ¿Qué significa soberbia? Dice, proviene del latín superbia. Es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Sobrevaloración del yo respecto a otros. Es un sentimiento de superioridad que llega a presumir de las cualidades o de las ideas propias y a menospreciar a las ajenas. Tú no sabes nada, yo sí. Tú no puedes, yo sí. Y eso era lo que tenía esta ciudad. Y Dios, hermano, dice, yo aborrezco. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios mira de lejos a los soberbios. Porque Dios, hermanos, el que se enaltece, Dios lo humilla. Pero al que se humilla, Dios lo enaltece. Entonces estos se sintieron superiores a Dios, se sintieron que nadie les podía hacer nada. Y dijo Dios, te voy a demostrar cuánto me puedes durar tú a mí, para que veas quién soy. Y la Biblia nos habla que en una hora Él termina con obras de años y años de construcción. Es decir, que Dios había terminado la destrucción de Tiro. Esto es abatir el orgullo de toda hermosura. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto de los ojos altivos. La soberbia, debemos tener cuidado, porque lo que es la soberbia, el orgullo y la vanagloria, Dios no quiere compartir con nadie en su gloria, hermanos. Que lo que nosotros hacemos el día de hoy, hermanos, es gracias a Dios. El lugar que usted tiene el día de hoy es gracias a Dios. Lo que ahora somos, hermanos. Antes de la soberbia, la arrogancia. Sí, antes de la soberbia, antes de la caída, dice. Antes de la caída, la soberbia. Primero te desoberbias y luego te deja caer Dios. Es bien importante esto, hermanos, porque es con lo que está Dios en contra. Con una persona que se crea que sabe más que Dios. ¿Usted cree, hermano, que la persona que es usted el día de hoy, persona respetable, porque la gente le respeta, amén? La gente le ve de confianza, no oye aménes. No, yo digo que los cristianos en sus trabajos les tienen mucha confianza y les sueltan cosas que a mucha gente no les sueltan, dineros que mucha gente no les suelta, pero usted por ser cristiano le depositan toda su confianza, amén. Muy bien, ¿usted cree que usted lo hubiera logrado sin el Espíritu Santo? No, hermano, porque está en nosotros. Recuerda un testimonio que nos dio el hermano Jesús y el hermano, nuestro pastor, porque ahí está pues que cada nadie te ve y mira, que cada uno se va a dar cuenta. Agárrale tantito que cada uno se dan cuenta. Pero gracias al Espíritu Santo, que lo que ahora somos, hermanos, es la obra de Él en nosotros, quien nos detiene y nos enseña a ser mejores, nos enseña a ser respetables, nos enseña a ser personas que otros admiren. Pero cuidado con decir que tú lo lograste, con decir que eres tú. Cuidado, porque en un momento Dios te quita su presencia y dice, ándale,
Ahora demuéstralo. Y viene la caída. ¿Y qué caída, hermanos? Porque para levantarse está tremendo. Así que tenemos que tener cuidado en eso. Ellos tenían conexiones con Europa, tenían conexiones con África, tenían conexiones en Egipto, controlaban todo lo que estaba en la costa, eran indestructibles. Hasta estos momentos, 3 imperios han tratado de vencerlos y nadie había podido. Pero habían olvidado que dice ahí, Jehová de los ejércitos ha dicho. Aleluya. ¿Y quién es Jehová de los ejércitos, hermano? ¿Qué le está hablando de ejército? Le está hablando de alguien que pelea. No se le ocurra pelear con Dios, mi hermano. Vamos a perder. Pero se les olvidó que Jehová de los ejércitos lo había dicho a través de su profeta. Amén. Porque si algo tiene Dios, es que te va a hablar. Con la persona que menos quieres escuchar, es la que te va a hablar Dios. Para probarte y para que oigas que es Dios. El que menos pienses, que tú tengas así como que ese que me va a decir, que me va a enseñar, ese te va a enseñar. Ese es el que Dios va a usar. Todos aprendemos de todos. Versículo 10. Pasa cual río de tu tierra, hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. El río es el Nilo, dice, como el río desbordó sus orillas, la colonia de Tarsis era libre de actuar como le agradara, ya que Tiro había caído y ya no podía controlarla. Dice aquí, no tendrás ya más poder. Esto significa que la colonia ya no tenía ninguna atadura que la sujetara. En la nueva versión dice, tu puerto ya no existe, porque el puerto era el poder económico de esta isla. Ahí llegaban todos los barcos, ahí desembarcaban todas sus mercancías, ahí mismo salían para los otros lugares y Tiro queda sin poder económico, se acabó. Ya sin dinero, hermanos. Cuando tenemos, dice un canto, cuando tienen dinero sobran los amigos, pero ya no se acaba el dinero y ya no quieren amigos. Una persona que le dijo, oiga, yo quiero ser su amigo. Dijo, no. Dijo, ¿por qué no? Dijo, no, porque mira, tú no estás a mi nivel y siempre me vas a estar pidiendo prestado o vas a querer dinero. Así que por eso no puedo ser tu amigo. Si estuvieras a mi nivel, sí podríamos ser amigos. Porque ni yo te pediría ni tú me pedirías. Ese más. Era el cristiano quien dijo eso. Y ese bien, entonces, eso era lo que pasó. Se destruyó Tiro, así que se acabó el poder. Ya nadie podía ir a negociar con él. Versículo 11, vamos rápido porque ya se trata. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. El Señor mandó respecto a Canaán que sus fortalezas sean destruidas. ¿Quién destruyó a Tiro, hermanos? Jehová mismo lo destruyó. Por medio de Alejandro Magno. ¿Ha observado usted esta triple descripción de Tiro, hermanos? Fíjese bien. En el versículo 7 Dios le llama ciudad alegre. En el versículo 8 se le llama la ciudad que repartía coronas. En el versículo 11 se le llama una ciudad comercial que extendió su mano sobre el mar. O sea que está hablando de pura gloria de esta ciudad. Versículo 12. Y dijo, no te alegrarás más, oprimida virgen, hija de Sidón, levántate para pasar a Quitim, y aún allí no tendrás reposo. No te alegres más. Las alegrías de esta ciudad tenían que ver con la perversidad de sus corazones. Lo que sugiere el versículo 4 es declarado aquí con claridad. Tiro era la hija de Sidón. Sidón era la ciudad más antigua y los comerciantes ricos de ahí habían fundado a Tiro y le habían dado su prestigio. La alegría de la prosperidad iba a desaparecer. Tanto Tiro como Sidón sufrirían. Veamos la frase que dice, levántate para pasar a Quitim. Probablemente algunos pensaron que huyendo a Chipre podrían tener un renovado comienzo, pero en esto también iban a ser defraudados. Dios era responsable por lo que les había ocurrido, aunque habían utilizado instrumentos humanos. Yo ya recordaba un canto, hermanos, que dice, y usted se lo sabe, quiero una sonrisa cuando todo va mal, quiero una alabanza
en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Pero esta es la frase importante. Y quiero que aprendas. ¿Sabe por qué tiene que aprender a perdonar, hermanos? Porque a lo mejor va a usar a una persona para corregirle a usted y usted tiene que perdonar a esa persona. Porque quien lo está corrigiendo es Dios, pero está usando a esa persona. Por eso le está diciendo, quiero que aprendas a perdonar cuando estés en el proceso. Porque soy yo quien está obrando. Dios obró a través de Alejandro Magno para destruir a esta ciudad soberbia y orgullosa, que se creía indestructible y que nadie la podía tocar. Y por eso se depravó, que al cabo no le pasaba nada, pero le llegó su fin. Es decir, que cuando Asiria era una gran nación, Caldea, o sea Babilonia, recuerda que le dijimos que era una simple nación común. Babilonia hizo esa grandeza en Tiro, y después Babilonia se hizo una potencia grande. Versículo 14. Aullad naves de Tarsis, porque vuestra fortaleza es destruida. Vaya ya a Ezequiel 27, hermanos. Una vez más le dice a Tarsis, el puerto de España, Dios va a terminar contigo. Lloren porque esta isla va a ser destruida en el año 332 antes de Cristo. Alejandro Magno conquistó Tiro. Asiria no lo logró, Babilonia no lo logró, los persas no lo lograron, pero llegó Alejandro Magno, un joven macedonio, y destruyó por completo a Tiro. Nunca pensaron que Alejandro lo iba a lograr. Léame ahí Ezequiel 27, del 25 al 30, para que vean todo lo que ellos traficaban. Es una parte, pero todo el capítulo le habla lo que hacía Tiro, los comerciantes, todos los que comerciaban con él. Ezequiel 27, del 25 al 30, lean. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de mares. En muchas aguas se derrumbaron vientos solanos te quebrantó en medio de los mares. 27. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calefactores y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Al estrépito de las voces de los marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remeros y todos los pilotos del mar que quedarán en tierra. Y gritarán amargamente y echarán polvo sobre cabezas y fíjese bien, todos los que vean todas sus ruinas, dice, todos gritarán. Me imaginé allá cuando dicen, ¡ha caído! Pero aquí decían, ha caído Tiro. Se acabó todo. En un momento Dios se acabó con negocios y acabó con todo. Así que eso es lo que está diciendo, todo lo que ellos traficaban y todo lo que hacían. Versículo 15 dice, acontecerá en aquel día que Tiro será echada en el olvido durante 70 años como los días de un rey. Después de los 70 años cantará Tiro una canción como de ramera. Léame el que sigue, hermanos, versículos 16, 17 y 18. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que sea recordada. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero tus negocios y finanzas serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuvieran delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. 70 años no se quedará olvidada, o sea, toda esa generación que fue destruida. Está hablando de los 70 años del cautiverio. Todo serás olvidada, nunca más se hablará de ti. Dice, ¿cómo le llama la Biblia metafóricamente a Tiro? Le llama ramera olvidada. Sabemos lo que es una ramera o una prostituta y sabemos por qué Dios destruyó a esta ciudad. Porque no tenía escrúpulos, no tenía ningún sentido de moralidad. Allá en Apocalipsis, Dios le llama a este sistema económico, le llama ramera. ¿Se acuerda de la Babilonia comerciante?
le llama ramera. Dice que Dios le dice, muy bien, ya te han dejado en paz. Los que querían derrotar, dice, derrotar empiezan a tocar tu canción, vuelven a regresar, hermanos, después de los 70 años, empiezan a cantar. Imagínense a las prostitutas cantándoles y bailándoles su desgracia, cantando todo lo que les había pasado ahí. Y dice Dios, y vas a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Dice, te vas a volver a hacer de negocios, vas a volver a crecer, vas a volver otra vez a comerciar. Hemos escuchado mucho decir que el dinero echa a perder a la gente. ¿Ha escuchado eso? Pero muchas de las veces no es verdad eso, hermano. Le voy a decir por qué. Porque Abraham fue un hombre muy rico y no lo echó a perder el dinero. Jacob fue un hombre muy rico, dice la Biblia, y no lo echó a perder el dinero. Isaac fue un hombre muy rico, dice la Biblia, amén, y no lo echó a perder el dinero. ¿Qué es lo que hace el dinero, mi hermano? Resaltar lo que usted es en su corazón. Saca lo que usted es. Si usted es humilde, hermanos, aunque tenga dinero, usted no va a ser un altanero y un soberbio y que quiera mandar a medio mundo porque usted trae el dinero. Pero si usted es una persona soberbia, hermanos, el dinero lo va a echar a perder. Porque va a sacar lo que es usted. Eso es lo que hace el dinero, reflejar lo que es o lo que trae el hombre en el corazón. Porque Tiro no aprendió la lección. Dice, vas a volver a levantar nuevamente y nuevamente te vas a prostituir, te van a olvidar por 70 años, estarás en silencio, nadie hablará de ti, pero se volverá a oír de ti. Y te vas a volver a levantar, porque ya el versículo último está hablando del milenio. Te vas a volver a levantar, pero ahora sí todo lo que hagas y todo, dice todo, porque dice la historia que Tiro se hizo cristiana en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Se hizo cristiana y por eso se habla que en el milenio ellos van a llevar sus riquezas y sus tesoros para el pueblo de Israel. Porque acuérdense que eran muy amigos. Así que van a volver nuevamente a llevar sus tesoros y sus cosas a Israel. Nuevamente se va a levantar, pero no la generación que había sido primera, sino que una nueva generación. Pero hermanos, va a brotar lo mismo. Lo mismo. Y dice, vas a cantar y canta con arpa, dice, canta. Dice, y se prostituirá de nuevo con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Una vez más transcurridos los 70 años, eso iba a pasar. Así que, hasta aquí llegamos, hermanos. Dice que, el versículo 23 dice aquí, porque sus ganancias serán para los que están delante del Señor. Y dice allá en el Salmo 45:12, búsqueme usted Isaías 65 y con eso terminamos. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, los ricos del pueblo. Isaías 65 nos habla de cómo va a resplandecer en el milenio, en el tiempo milenial, cuando Cristo reine. Va a decir cómo va a ser Tiro nuevamente y cómo va a estar unida nuevamente a todas esas aldeas o islas, como le quiera llamar, que estén ahí cercas. ¿Qué dice Isaías 60, versículo 5? Entonces verás, te maravillarás y se encerrará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la bendición del mar y las riquezas de las naciones hayan venido. Amén. ¿Ve? Dios le va a dar un nuevo comienzo, nuevamente, pero eso va a ser allá en el milenio. Va a volver, que hasta el día de hoy existe Tiro, pero ahora no es una isla, es una aldea. Eso es lo que es. Entonces, pongámonos en pie, hermanos, y que esta lección nos sirva de, más que todo, fíjese bien, si se fija, Dios los está destruyendo por su soberbia y por su orgullo, por no reconocer que todo lo que tienen y que todo lo que son es por el Dios, como le dijo mismo Nabucodonosor, le dijo, para que veas que yo castigo la soberbia y el orgullo. Cuando le dijo, hasta que reconozcas que es el Altísimo quien te ha dado todo. Así que qué bonito es reconocer que todo lo que somos y lo que ahora vivimos es gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias. Ayúdanos, Padre.
Ayúdanos porque el orgullo casi siempre quiere estar presente en nuestras vidas. La soberbia, oh Dios, casi siempre quiere estar ahí presente en nuestras vidas. Porque no queremos, oh Dios, que nadie esté sobre nosotros. No queremos tener autoridad sobre nosotros. Pero tú eres nuestra autoridad máxima. Tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, a que nos cuidemos y que en todo momento te demos a ti la honra y la gloria. Que en todo momento te demos gracias por lo que ahora somos y por lo que ahora vivimos. Porque ahora lo que vivimos y lo que somos es gracias a la obra redentora de Jesucristo y al Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos, Padre, a darte siempre la honra y la gloria a través de nuestras vidas. Que seas tú glorificado siempre, que seas tú exaltado, que cuando, Señor mío, admiren lo que son tus hijos, digan que eres tú quien lo hace, que eres tú, Señor, quien ha hecho posible todas esas cosas en nosotros. Te alabamos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.